una cosa formal que tenemos que hacer es, y que es nuestra primera ecuación probablemente importante en el curso, es que tenemos que deducir la ecuación hidrostática, aunque nosotros ya la conocemos un poco, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que, de partida sabemos del curso pasado, que la atmósfera de la Tierra se comporta como un gas ideal, ¿cierto? Y sigue una ecuación de estado que es así súper sencilla, P igual a ρ por RT, o más estrictamente, ¿cierto? P igual a ρ por R sub B, perdón, P igual a ρ por R sub D por T sub B, donde R sub D es la constante de los gases del aire seco y T sub B es la temperatura virtual. ¿Ya? Y esta ecuación de estado la sigue la atmósfera en toda la atmósfera, no hay excepciones a la ecuación de estado, es una muy buena ecuación que relaciona las variables termodinámicas P, densidad y temperatura. ¿Ya? Temperatura y con el agregado, ¿cierto?, de que aquí tenemos también eh, tenemos también una expresión que tiene relación con el vapor de agua, con la concentración del vapor de agua. Así que, dada esta ecuación de estado, nosotros también sabemos que la atmósfera estática al menos obedece a la ecuación hidrostática, ¿sí? Y la ecuación hidrostática es así, es dP a dz igual a menos ρ por g, ¿cierto? Esta es la ecuación hidrostática. ¿Y qué es lo que decía la ecuación hidrostática? Básicamente que el cambio de la presión con la altura es equivalente al peso del aire entre dos niveles de presión, ¿sí? O entre dos niveles de altura, digámoslo así. Entonces, si yo tengo acá una cierta altura z igual a 0 y yo tengo acá una altura z igual a z, ¿cierto? El cambio de presión entre estos dos niveles, aquí yo puedo tener P0 y aquí puedo tener P0 menos delta P. Este delta P, ese delta P, es igual a menos ρ por G por delta Z, ¿sí? Si delta Z es positivo, bueno, también uno podría ponerle un signo absoluto, ¿cierto?, a delta P y no suponer por ahora que tenga ningún signo, sino que ponerlo como positivo. En este caso, el signo de la ecuación hidrostática nos va a modificar inmediatamente el signo del delta P, porque delta P en este caso, si delta Z es positivo, si, si delta Z es positivo, entonces delta P es negativo, ¿cierto? Si yo aumento en altura, la presión va a ir disminuyendo porque voy a tener menos masa atmosférica en este nivel que a este nivel. Ya, a este nivel la presión corresponde a toda la masa de la atmósfera, mientras que a este nivel corresponde con toda la masa de la atmósfera menos este pedacito. Así que eso es menos presión y por lo tanto de ahí viene el signo negativo en la ecuación hidrostática. Ahora, uno puede combinar estas dos ecuaciones de manera sencilla, ¿ya? Y lo que uno hace es que uno dice, bueno, si dP a dz es igual a menos ρ por g, y también uno tiene que P igual a ρ por R sub D por T, o por T sub B, pero vamos a ocupar T por ahora, vamos a suponer una atmósfera seca. Entonces dP a dz es igual a menos P partido por R sub D por T por G, y esto ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Esta ecuación, ¿cómo le decíamos a esta ecuación en el curso pasado? ¿Ipsométrica? ¿Cómo, Priscila? Ah, se parece a la ipsométrica. La ecuación ipsométrica, claro. O una versión diferencial de la ecuación ipsométrica, ¿ya? Lo más común, ¿cierto?, es que uno eh, ordene los diferenciales, ¿cierto? Y ordene las cosas
que están en función de la presión en un lado, los que están en función de la altura en el otro, y haga la integral de esto, ¿cierto? Y uno entonces integra entre P0 y P, de P partido por P, y acá uno integra entre Z0, entre una altura 0 y una altura Z, a G R sub D por T por delta Z. El resultado de la primera integral es simplemente el logaritmo natural de la presión dividido por la presión superficial, y el resultado de la segunda integral, si uno supone, por ejemplo, que la temperatura es constante con la altura, uno obtiene que eso es igual a Z, G por Z, partido por R sub D por T. Y por lo tanto, P sería igual a P0 por la exponencial de E elevado a menos G partido por R sub D por T por Z, que también se puede escribir como P0 por E elevado a menos Z partido por H, ¿cierto? Donde H es igual a T R sub D por T partido por G. Y eso le llamábamos la escala de altura. ¿Sí? Pero bueno, esa era una forma de verlo, ¿ya? Una forma de verlo. La otra manera de ver esto es la siguiente. Si yo tengo dp partido por p igual a menos g partido por r sub d por t por dz, ese g de z es efectivamente, g de z es de phi, ¿cierto? El diferencial del geopotencial. ¿Recuerdan eso o no? Y por lo tanto, uno puede ordenar esta integral de otra forma, ¿ya? Y ordenarla de la siguiente manera. Ordenarla así, es decir, que la integral de dp partido por p es igual a, bueno, entre p0, ¿cierto? Y p es igual a la integral, a menos la integral de g, perdón, no de g. Vamos a ocupar al tiro el de phi, ¿cierto? El de phi partido por r sub d por t entre phi 0 y phi, algo así, ¿cierto? ¿Está bien eso, no? Ahora, claro, yo no sé en realidad cómo es la variación de R sub D y T con respecto al geopotencial o con respecto a la presión. Entonces, conviene más hacer esto, conviene más escribir la integral así, como P0, y pasar el R sub D por T para acá, ¿ya? Y escribir R sub DT, de P partido por P, incluso pasar el signo menos para acá, y escribir esto, phi 0, phi de phi nomás, ¿ya? Y este lado de acá va a ser igual a la diferencia del geopotencial entre una cierta altura z y una cierta altura 0. ¿Ya? Eso es la diferencia del geopotencial. ¿Qué es esta integral de acá? Eso es lo rarito. Bueno, R sub D en realidad es constante, ¿cierto? Así que uno puede sacar esa constante para afuera y decir esto es R sub D, la integral entre P0 y P de T de P partido por P. ¿Ya? Y aquí uno puede dividir ambos lados por G0, que sería nuestra gravedad. ¿Se acuerdan que definimos una gravedad G0, que era la gravedad en la superficie de la Tierra? Si nosotros dividimos por la gravedad en la superficie de la Tierra, entonces
Y definimos la siguiente, definimos que la función phi de z igual a, perdón, voy a definir que la función z de z, y definí así como phi de z dividido por g0, a eso le voy a llamar la altura geopotencial. ¿Ya? Y ustedes notarán que la altura geométrica y la altura geopotencial son prácticamente la misma cosa, porque la definición de geopotencial de phi es g de z, ¿cierto? La única diferencia entre la definición de geopotencial, porque si yo divido acá por g0, ¿cierto? Voy a recuperar acá a este lado la altura geopotencial y aquí voy a recuperar g partido por g0. Pero g partido por g0 es relativamente lo mismo, es 1, ¿sí? La única diferencia acá es que a veces yo puedo estar sobre la superficie de la Tierra y g no va a ser exactamente g0, pero va a ser muy parecido a g0. Así que, mientras sea parecido a g0, uno dice que son lo mismo nomás, ¿ya? Y para efectos prácticos son muy parecidos. Así que la altura geopotencial para efectos prácticos es muy parecida a la altura geométrica. No es lo mismo, pero es muy parecida a z nomás, ¿ya? Y por lo tanto, si yo divido la ecuación toda por g0, me va a quedar que esto es menos r sub d partido por g0 por la integral entre p0 y p de t de p partido por p igual a phi de z menos phi 0 dividido por g0. Y eso de ahí es la diferencia de altura geopotencial entre un nivel z, z y un nivel z0. ¿Ya? Y a este otro lado, todavía tengo que lidiar un poco con esta integral, ¿cierto? Y la verdad es que una interpretación de esta integral de acá es que en realidad esta integral es una especie de promedio ponderado de la temperatura, ponderado por la masa atmosférica, ¿ya? ¿Por qué? Porque dP partido por P, dP en particular, el mismo dP siempre representa una cierta cantidad de masa atmosférica. Entonces, yo estoy sumando temperaturas, ¿cierto? Integrando pedacitos de masa atmosférica. Así que si uno considera una capa grande de varios decenas de milibares o 100 milibares, por ejemplo, y yo integro la temperatura y hago esa integral T de P partido por P, es una especie de promedio de la temperatura en esa capa, pero ponderado por la masa, ¿ya? Así que yo puedo forzar a que la temperatura promedio, por ejemplo, yo la defino, y esto lo puedo hacer para cualquier capa o en particular para la capa que estamos considerando ahora. Por ejemplo, la puedo definir como la integral entre P0 y P de T de logaritmo natural de P dividido por la integral entre P0 y P de D logaritmo natural de P. ¿Sí? O sea, integro, pero divido por el integrando. ¿Ya? Y eso es una manera de definir un promedio. ¿Sí? Así que ocupando esta definición del promedio, entonces llego a lo siguiente. Llego a poder reemplazar, entonces, este t del logaritmo natural de p que tengo acá, lo puedo reemplazar por esta integral de acá. ¿Ya? Violeta, porfa. Y el promedio de t entonces es igual a
no sé, la integral entre P0 y P. Esta integral es conocida, ¿cierto? T del logaritmo natural de P dividido por, esta integral es conocida, esta integral es simplemente el logaritmo natural de P partido por P0, ¿ya? Así que si yo reemplazo eso acá, y noten que este logaritmo natural es negativo, ¿cierto? Porque el logaritmo natural de P partido por P0, y P es más chico que P0. P0 es lo máximo que puede tener, que puede valer P, así que este es un número menor que 1. El logaritmo natural de un número menor que 1 es un número negativo, así que yo en realidad puedo escribir esto de otra forma, como la temperatura promedio igual a menos la integral de P0 entre P0 y P de T del logaritmo natural de P dividido por el logaritmo natural de P0 partido por P. Ahí cambié el logaritmo, ¿cierto? Hice que este logaritmo fuera positivo, pero entonces el resultado el resultado va a ser positivo también, porque esta integral de acá también es negativa, ya cuando uno hace la integral entre P0 y P de T del logaritmo natural de P, va a dar un número negativo porque estoy integrando entre P0 y P, estoy integrando entre un número más grande y un número más chico, ¿ya? Y este logaritmo es proporcional a esa diferencia, ¿ya? Así que en realidad esto igual sigue siendo un número positivo, pero el negativo está explícito acá porque estoy haciendo esa integral. Ah, y entonces ahí me doy cuenta que entonces esa integral es simplemente t multiplicado por el logaritmo natural de P0 partido por P, el t promedio. Así que lo que tengo es lo siguiente, que R sub d partido por G0 por t por el logaritmo natural de P0 partido por P es igual a z en z menos z en 0. ¿Sí? Y fíjense también que yo puedo definir la escala de altura como R sub d por t partido por G0. Defino la escala de altura así. Y si yo defino la escala de altura así, entonces esta ecuación queda h igual, perdón, escala de altura por logaritmo natural de P0 partido por P es igual a z en z menos z en 0. ¿Sí? ¿Está bien? Y bueno, si yo considero también que z en 0 es aproximadamente 0, entonces z o la función z va a ser igual a h o a menos h por el logaritmo natural de p partido por p0. ¿Ya? O también, ¿cierto? También va a ser verdad que p de z de la escala, perdón, p de la altura geopotencial es igual a p en 0 por e elevado a menos z partido por h, donde h está definido como lo definimos acá. No sé por qué estoy escribiendo como con un cierto ángulo. Está medio enredada mi escritura. Bueno, ¿todo esto para qué? Para decir simplemente que la presión decrece exponencialmente con la altura. Ya como lo habíamos hecho también antes en el primer curso. Y también una salvedad es que definimos la altura geopotencial, ¿cierto? En esta pasada definimos la altura geopotencial, que nos va a acompañar otro poco. Nos va a acompañar para siempre en realidad. En meteorología, la altura geopotencial es muy importante. ¿Sí? Así que ahí está la altura geopotencial. Y por supuesto que definimos la escala de altura. Ahí está la escala de altura. Y también definimos esta relación entre la presión y la altura.
Ahora, si ustedes se imaginan cómo es la atmósfera en una distribución así que fuera como, perdón, que fuera, voy a agrandar un poquito la... Ustedes siguen viendo toda la pantalla, ¿cierto? Ven todo el... Si uno se imagina la atmósfera en dos dimensiones nomás, en una dimensión X y en una dimensión Z, supongamos que uno quisiera ver cómo es el gradiente horizontal de presión acá, ¿ya? ¿Se recuerdan que la fuerza de presión, tenía una expresión así bien sencilla, que era así, 1 sobre ρ gradiente de P? ¿Ya? Pero sería bueno que explicitáramos qué es lo que es el gradiente de P. El gradiente de P es, ¿cierto?, dp a dx según i unitario, más dp a dy según j unitario, más dp a dz según k unitario. Así que el gradiente de presión es el cambio, ¿cierto?, a lo largo de un plano cartesiano horizontal, ¿sí?, y vertical de esta cantidad. Si es que estamos hablando en dos dimensiones nomás, lo que vamos a ver es que, por supuesto, el gradiente de presión tiene esas tres componentes, ¿cierto? Pero en particular vamos a estar interesados en esas dos, que son el gradiente de presión horizontal. Y si estamos en una dimensión nomás, en este caso, por ejemplo, el único gradiente que vamos a ver, o el único gradiente de presión que vamos a tener va a ser este de acá, ¿cierto? Ese va a ser el relevante para entender la fuerza de presión. Si la fuerza de presión, ¿cierto?, tiene una componente solo en X, la fuerza de presión va a ser así, 1 sobre ρ por dp a dx, ¿ya? Y por ejemplo, si nosotros miráramos cómo es la presión, uno podría decir, ok, para que haya un gradiente de presión, entonces, por ejemplo, aquí la presión podría ser P0, y acá la presión podría ser también, podría ser mayor, ¿cierto? Podría ser P0 más delta P, y acá la presión podría ser también aún mayor, P0 más 2 por delta P, ¿sí? ¿Dónde dirían ustedes que está la alta y dónde dirían ustedes que está la baja presión acá? ¿A dónde pondrían la alta presión, Alejandro? ¿A la derecha o a la izquierda? No los escucho, parece. Bueno, ¿estás hablando, Alejandro? Ahí sí te escucho. A ver, Alejandro, habla. No. ¿Los demás escuchan al Alejandro? No. Ya no soy yo entonces. ¿Alta o baja? Mientras Alejandro arregla su micrófono, muy fácil la pregunta, yo creo. Esa es la baja, ¿cierto? Y esa sería la alta presión, ¿sí? De acuerdo a lo que dijimos, que el gradiente es la dirección de crecimiento, ¿cierto?, de la función. El gradiente de presión apunta en esa dirección, en esta dirección. El gradiente apunta en esa dirección, pero la fuerza apunta en la dirección contraria, porque apunta de alta a bajas presiones. Así que esa es la dirección de la fuerza y esta es la dirección del gradiente, ¿sí? Ahora bien, la atmósfera es tridimensional, ¿cierto? Al menos bidimensional en este ejemplo. ¿Cómo dibujarían ustedes ahora las líneas de presión? Porque sabemos que la presión es hidrostática, así que la presión debiera ir disminuyendo con la altura. Entonces, si yo estoy parado en este punto de acá, yo creo sospechar
que la presión va a seguir, las isóbaras van a seguir una dirección así, ¿ya? De tal forma que si las isóbaras son así, supongamos que yo estoy en un punto de acá, en alguna parte dentro de la atmósfera, yo voy a ver que si yo subo en altura, la presión disminuye, y si yo bajo en altura, la presión aumenta, ¿sí? Y eso uno le podría decir, eso de ahí es debido a la hidrostaticidad. Y este aumento de la presión, de alta a baja presión, ¿cierto? Es simplemente un efecto del gradiente de presión. Ahora, la fuerza, ¿cierto? Que siente esta parcela de aire acá, por ejemplo, va a tener una componente que va a ir en esta dirección. Va a ser, perdón, va a ser hacia el otro lado, ¿cierto? Y ahora la fuerza es una fuerza real. Por lo tanto, la manera en cómo escribamos esa fuerza no importa. La parcela siempre va a tener una fuerza en esa dirección. ¿Sí? Y entonces, bueno, nosotros nos estamos imaginando, ¿ya? Y esa es una suposición bien fuerte, que no necesariamente es verdad, que estamos siempre trabajando en una coordenada cartesiana, ¿sí? En donde, por ejemplo, ese es un plano cartesiano ahí, ¿ya? Y yo estoy a una cierta altura constante z, y estoy evaluando mi parcela que está en esa altura constante z, y mi parcela está sintiendo esa fuerza F sub x. Pero yo también podría, en realidad, estar mirando mis movimientos en un plano cuya presión sea constante. Por ejemplo, ahí. En ese plano, la presión es siempre P0 más delta P, ¿ya? Y los movimientos van a ocurrir en ese plano de presión constante, ¿sí? Que de alguna forma, si es que el gradiente de presión es como lo dibujamos, ese plano se va a meter en la Tierra ahí en P0 más delta P, se va como a hundir y se va a enterrar, ¿sí? Y van a haber otros planos parecidos a ese, ¿cierto? Ocurriendo a otras presiones. La pregunta es, ¿cuál es la forma que toma la fuerza, por ejemplo, de presión en estos otros planos que podrían ser quizás coordenadas más naturales para escribir las ecuaciones de movimiento de la atmósfera? ¿Ya? Y esa es una pregunta que vamos a tratar de contestar ahora, porque la clave en esto es darse cuenta de que esta es una fuerza real. Si esta es una fuerza real, entonces esa fuerza existe independientemente de la existencia del gradiente de presión. En estricto rigor, si yo estoy en un plano de presión, no hay gradiente de presión, ¿cierto? Entonces, obviamente, la fuerza sigue existiendo para cada punto. ¿Cómo es posible que la fuerza exista para cada punto en un plano en donde la presión es constante? ¿Cómo se explica esa paradoja? En realidad no es ninguna paradoja, simplemente es que esta es la manera en cómo uno escribe la fuerza si es que uno está en coordenadas cartesianas. Pero si uno está en coordenadas de presión, tiene que haber otra manera de escribir esto, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo que uno dice es que uno puede cambiar de coordenadas, sobre todo lo que uno hace en meteorología, es que muchas veces cambia las coordenadas verticales, ¿ya? Entonces, inicialmente uno parte conteniendo coordenadas cartesianas, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso vamos a hacer el ejemplo en z y x, y como ya les dije, la presión podría tener esa forma, de tal forma que esas líneas son isobáricas, pero son todas planos distintos en donde la presión va aumentando conforme uno se va moviendo hacia la derecha o conforme uno se va moviendo hacia abajo, ¿sí? Que es lo natural. Ya, y entonces, ¿cómo expresamos esta relación entre el gradiente de presión en X y lo que sea que nos va a resultar en P?
Bueno, antes de contestar esa pregunta, me gustaría que pensáramos en general en que P es una función de X, de Y, por ejemplo, en general, de Z y de alguna otra variable cualquiera S. ¿Ya? La presión podría ser función de todas esas variables. ¿Cuánto vale el cambio absoluto de presión que experimenta una parcela en función de los cambios en estas variables de estado o variables de posición que yo puedo tener acá? Bueno, esa pregunta la contestan las matemáticas nomás de estos diferenciales múltiples, ¿ya? Y este diferencial exacto de P va a ser la suma de las contribuciones que ocurran por efecto de los cambios de cada una de las otras variables, ¿sí? Y entonces uno escribe esto de manera bien sencilla, y a mí esta ecuación me encanta porque encuentro que ayuda mucho a entender tanto estos cambios de coordenada como ecuaciones de físico-química, no sé, sirve para todo. dp en este caso es igual a delta P a delta X por delta X más delta P a delta Y por delta Y más delta P a delta Z por delta Z más delta P a delta S por delta S, ¿ya? O lo que sea que sean las otras variables. ¿Y qué es lo que estoy haciendo acá matemáticamente? Lo que estoy haciendo aquí es que estoy dejando todas las otras variables constantes acá y estoy viendo el cambio en delta X, ¿sí? O sea, ¿cómo cambia P respecto de X dejando todas las otras variables constantes? Y eso significa en Y constante, en Z constante y en S constante por el cambio en delta X. Después, le tengo que sumar a eso para obtener el cambio total de la presión, cómo cambia P en I, dejando todas las otras variables constantes, ¿cierto? Por delta I. Eso es el significado propiamente de la derivada parcial, ¿cierto? La derivada parcial significa exactamente eso, tomar la derivada respecto de una variable, dejando todas las otras variables constantes. ¿Ya? Esta sería X, Y, S, y este sería dejando X, Y y Z constante. ¿Cierto? Entonces, ¿les suena esta fórmula general o no? ¿Sí? El Alejandro mueve la cabeza de arriba abajo en un gesto afirmativo, pero los demás muestran caras de estupor. Sí, profe. Sí, la Priscila también dice que sí. Ya. Entonces, bueno, ¿cómo sería si entonces decimos que, por ejemplo, la presión es solo función de X y de Z? Si P es solo función de X y de Z. Si P es solo función de X y de Z, entonces dP, el cambio total de la presión, tiene que ser igual al cambio de la presión respecto de X, dejando Z constante por delta Z, más el cambio de la presión respecto de Z, dejando X constante por delta X, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede si nosotros nos movemos en un plano? ¿Qué sucede si ahora nos movemos en un plano isobárico? En uno de estos planos que yo les dibujé acá. En un plano isobárico, obviamente, el cambio de presión total va a ser siempre igual a cero. ¿Sí o no? Porque es un campo isobárico. Así que cero va a ser igual a estas expresiones de acá, delta P a delta X a altura constante por dz más delta P a delta Z, perdón, delta P a delta Z a X constante por delta X. ¿Sí? Así que de aquí uno podría decir, bueno, en ese caso, ¿cierto?
en ese caso, delta P a delta X, perdón, delta P a delta Z a X constante tiene que ser igual a menos delta P a delta X a Z constante por delta Z a delta X a presión constante. ¿Sí? Y fíjense que delta P a delta Z a X constante es nuestra ecuación hidrostática nomás, ¿cierto? Porque es el cambio de la presión con la altura geométrica, ¿cierto? Si es que yo me paro en un punto acá, a X constante, y yo veo el cambio de la presión con la altura, eso es simplemente la hidrostaticidad. Así que por hidrostaticidad yo puedo decir simplemente que de P a de Z a X constante es igual a menos ρ por G, no más, ¿cierto? Así que eso de ahí es menos ρ por G es igual a menos, ¿qué es de P a de X a Z constante? Gradiente de presión. Este de P a de X a Z constante es el gradiente de presión normal, po, el gradiente de presión horizontal, ¿cierto? Y de hecho, si uno pasa el ρ para allá, no sé si es cierto eso todavía, ya, pero este es nuestro gradiente típico nomás. Ya, este era nuestro ρ por G. Y aquí, ¿qué tengo? Tengo delta Z a delta X a P constante. De Z a de X a P constante. ¿Está bien eso o no? Delta Z delta X a P constante. Yo diría que sí, ¿cierto? Sí, yo diría que sí. Hay algo que no me gusta de nuestra ecuación. Ay, que son pesados, nadie me dijo. Nos equivocamos acá, po. Esto es delta P a delta X por dx. Y esto es delta P delta Z por dz. ¿Sí o no? Ya. Entonces, como nos equivocamos ahí, esto de acá es delta P a delta X y esto es delta X a delta Z a P constante. ¿Ya? Entonces eso de ahí es eso de ahí. Y esto de acá es delta X a delta Z a P constante. ¿Ya? Ahora, fíjense que si yo paso el ρ para acá, me va a quedar menos 1 sobre ρ de P a dx a Z constante es igual, y aquí no cambié el signo menos, así que esto queda menos G por,
Y aquí puedo dar vuelta nomás a esto, porque así como ordené esto como delta x a delta z, lo podría haber ordenado al otro lado también como delta x a delta z, nomás, perdón, como delta z a delta x a p constante. ¿Ya? Ah, no, espérense. La álgebra me está fallando hoy. Déjenme hacer esto bien porque si no... Íbamos re bien acá, ¿cierto? Con delta p a delta z. Ya, vamos a escribir todo de nuevo porque el error como que fue muy raro de corregir. Muy raro, es más fácil escribir todo de nuevo nomás. Ya, esto es delta p a delta z según x, ¿cierto? Va a ser igual a menos delta p a delta x según z por dx partido por dz a p constante. ¿Sí? De P a dz a x constante es igual a menos ρ por g por la ecuación hidrostática. Así que esto es menos ρ por g y eso es igual a menos de P a dx a z constante por dx a dz a p constante. ¿Sí? Si yo divido todo por menos 1 sobre ρ, o por 1 sobre ρ, aquí nos va a quedar g, y esto nos va a quedar igual a menos 1 sobre ρ por dp a dx a z constante, y paso esto para el otro lado, y tiene que pasar al revés, ¿cierto? Así que tiene que pasar como delta z a delta x por g, y esto a p constante, es igual a menos 1 sobre ρ dp a dx a z constante. Esto de aquí debería ser dx a dz a p constante. Pero fíjense que g de z, ¿qué es lo que es g de z? G de z es el geopotencial, ¿sí o no? Y entonces, esto de acá es de phi a dx a p constante, es igual a menos 1 sobre ρ de p a dx a z constante. ¿Ya? Con lo cual, lo que encontramos es que la fuerza de presión en la horizontal tiene su equivalente en coordenadas de presión. Esta es la fuerza de presión en coordenadas de presión. Entonces, en coordenadas de presión no nos importa obviamente el valor del gradiente de presión, porque el gradiente de presión en un plano isobárico es claramente cero. Lo que cambia es el geopotencial, ¿sí? Y entonces el gradiente de geopotencial es en realidad, está relacionado con la fuerza de presión en un plano isobárico. Y esto, por supuesto, que nos ayuda a escribir las ecuaciones de movimiento en coordenadas de presión ahora, porque si tuviéramos que escribir ahora la fuerza completa de presión, bueno, no necesito demostrar los otros pedazos, pero si fuéramos a escribir la fuerza de presión, que sabemos que tiene esta forma, 1 sobre ρ gradiente de P, y ahora sabemos que ese gradiente es un gradiente cartesiano, ¿cierto? En coordenadas cartesianas. Alejandro.
No, estaba probando nomás. Ah, ya. Se escucha, pero más o menos. La fuerza de presión, entonces, en coordenadas de presión, es simplemente el gradiente isobárico del geopotencial. Nos ahorramos una variable. ¿Sí? O sea, no depende de la densidad de la fuerza de presión en coordenadas isobáricas. ¿Ya? Y eso, en realidad, es como una cosa que está pegada al final del capítulo 1 de Holton, que pareciera que lo estamos haciendo por nada, pero de aquí en adelante lo vamos a ocupar mucho, ¿ya? Y bueno, también, obviamente, que la variable, ¿cierto?, que estamos ocupando no necesariamente tiene que ser la presión, sino que también podría ser la altura, ¿ya? Entonces, uno dice, bueno, cualquier coordenada posible ya va a tener una forma del tipo, no sé, la coordenada S va a ser una función de S de X, de Y, de Z eh, y de T, ¿ya? Como función del tiempo también, posiblemente, porque estamos en dinámica, ¿cierto? Y una manera general de escribir esto es que de P a de X, por ejemplo, si el gradiente de presión con respecto a X en la coordenada S a S constante, ¿ya? Va a ser igual en general a de P a de Z a X constante por de Z a de X a S constante más de P a de X a Z constante, ¿ya? Esta sería una forma generalizada de escribir cualquier cambio de coordenada, ¿ya? En que uno, por ejemplo, requiera conocer cómo cambia el gradiente de presión horizontal respecto en este plano S constante, ¿ya? Uno necesita conocer estas otras expresiones para poder resolver. No estoy seguro cómo llegar a esta ecuación, pero me da la impresión de que aquí tenemos solo derivadas parciales con respecto a X y a Z de la presión, ¿ya? Y la variable S aparece como la variable en donde las cosas no cambian, ¿cierto? Porque estamos en ese plano de S constante, ¿sí? Estamos en un plano S constante. Entonces, lo que uno debería decir es ds es igual a el cambio debido a todas estas variables, ¿cierto? ds puede ser el cambio debido a ds a dx con todas las otras variables constantes por dx más ds a di con todas las variables constantes por di más ds a dz con todo constante por dz, ¿sí? En un movimiento bidimensional en x y z nomás, esto va a ser 0, ¿cierto? Y tendríamos que esto es así, que ds es igual a ds a dx por dx más ds a dz por dz, ¿sí? Con ds a dz a s constante y ds a dx a todo lo demás constante, a z constante en este caso, ¿sí? Yo diría que, claro, que este ds a dz no es solamente a s constante, sino que es más bien a todo lo demás constante. Ds a dz no necesariamente a s constante, sino que es a x constante, a y constante, pero también a p constante, posiblemente. Así que aquí uno podría agregar un dp a dz, ¿cierto? Y recuperar esta ecuación de acá. Ya se los voy a dejar propuesto para que traten de encontrar esta ecuación a partir de nuestra manera de hacerlo. Ya Holton tiene otra manera de hacerlo. Holton lo hace como gráficamente. Holton hace esto gráficamente. A mí nunca me ha convencido
el método gráfico, porque encuentro que no es reproducible. Ya como que uno siempre tiene que volver a pensar intuitivamente en lo que está haciendo, y es difícil de ser riguroso. Aquí, por ejemplo, no es por sacarme los pillos, pero una prueba de que estamos siendo rigurosos es que nos habíamos equivocado y nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado. ¿Ya? Entonces, no es que estemos tratando de hacer aparecer la ecuación de la manga, sino que mediante pasos bien ordenados podemos llegar a la ecuación de transformación. ¿Ya? En cambio, Holton lo hace gráficamente y eso lo vuelve súper difícil de entender. Ya, con esta generalización de las coordenadas verticales es que se cierra el capítulo 1 de Holton, ¿ya? Y se cierra un poco también el capítulo 1 de nuestra primera unidad del curso, ¿ya? Así que vamos a partir al tiro con la segunda unidad y voy a introducir la primera cosa importante de la segunda unidad, ¿ya? Inmediatamente. Y se trata de lo siguiente, se trata de la derivada total, ¿ya? Y aquí de nuevo vamos a volver a ocupar nuestro concepto y por eso que también me gusta hacer así la derivación y no como Holton, porque aquí lo que nos tenemos que imaginar es que nosotros tenemos una parcela de aire que se está moviendo, ¿cierto? En un campo tridimensional o incluso uno podría pensar que en 4 dimensiones se está moviendo en la parcela de aire porque en realidad las propiedades de la parcela de aire, ¿cierto? Que podrían ser, típicamente uno habla de la temperatura, pero podría ser la densidad, podría ser incluso la velocidad, ¿cierto? Pero la velocidad es medio extraño porque la velocidad de la parcela, modificada por la velocidad de la parcela, ya vamos a tener tiempo de hablar de esas cosas, pero también la presión, por ejemplo, van a ir cambiando a medida que la parcela se vaya moviendo, ¿sí? Pero eso es distinto a hacer cambiar las cosas en la posición o en el tiempo. Esta es el cambio total que va a experimentar la parcela de sus variables o de sus propiedades, ¿ya? Y análogamente a lo que hicimos recién, si yo tuviera, por ejemplo, que decir cómo cambia la temperatura de la parcela, yo diría, bueno, la temperatura de la parcela va a cambiar en este movimiento, de tal forma que si la temperatura de la parcela es función de todas las otras variables de posición y de tiempo, el cambio de temperatura va a ser el cambio que experimente la parcela de temperatura en X, ¿cierto? Con todo lo demás constante por delta X, más el cambio que experimenta la parcela en Y, con todo lo demás constante por delta Y, más el cambio que experimenta la parcela en Z, por delta Z, más el cambio que experimenta la parcela en el tiempo, con todo lo demás constante, es decir, en una posición fija. ¿Ya? Ahora, típicamente, lo que uno quiere saber, lo que uno está interesado en realidad, es conocer el cambio en función del tiempo. Porque la parcela se está moviendo en este campo tridimensional en función del tiempo. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, en función del tiempo, yo veré cuánto cambia la temperatura en un pequeño intervalo de tiempo delta t. ¿Ya? Y fíjense que t es temperatura y t mayúscula es temperatura y t minúscula es tiempo. Y por supuesto que yo debería tomar el límite cuando el cambio de tiempo tiende a cero, ¿ya? Y eso va a ser un límite, ¿cierto? Y esto tiene pinta de ser una derivada, ¿ya? De acuerdo a nuestro formalismo de acá, entonces eso debiera ser igual a el cambio de la temperatura con X por delta X a delta T, cuando el T tiende a cero, más el cambio de la temperatura en Y por delta Y a delta T, más, ojo que aquí quizás para hacerlo más bonito, ¿cierto? Deberíamos ocupar nomás eso, un delta y nomás. Perdón.
delta t a delta z por delta z a dt más delta t a delta t por delta t a delta t 1, ¿cierto? Ok. Ya, entonces, ¿qué es ese delta x a delta t? La velocidad en X. La velocidad en x. Ya, y a esa velocidad en x le vamos a llamar u. ¿Qué es delta i a delta t? D, La velocidad en i, ¿ve? Y este delta z delta t es la velocidad W. en w. ¿Ya? Así que este límite, ¿cierto? Tiene una forma bien extraña, o sea, bien simétrica. El límite cuando delta t tiende a 0 del cambio de la temperatura siguiendo el movimiento, ¿cierto? Va a ser igual a u por delta t a delta x más b por delta t a delta y más w por delta t a delta z más delta t a delta t. ¿Sí? Y a este cambio, siguiendo la parcela, se le llama la derivada total o derivada material y se escribe con ese símbolo que es el símbolo delta D mayúscula, ¿sí? Y la razón de por qué uno escribe con ese signo mayúscula es porque cada vez que veamos esa mayúscula nos vamos a acordar que esa derivada es la derivada siguiendo el movimiento de la parcela. ¿Ya? O sea, es el cambio de cualquier propiedad de la parcela siguiendo a la parcela. Y por supuesto que de arriba vemos al tiro que la forma de esta expresión tiene una forma bien compacta en realidad. Es simplemente delta t a delta t más u punto gradiente de t, donde u es el vector velocidad tridimensional, u según i más b según j más w según k. Y aquí ustedes pueden ver que la derivada material tiene dos partes. La derivada material tiene dos partes. Una parte, que es el cambio local de la temperatura. Si yo estoy parado en un punto y la parcela está fija, ¿cómo va a cambiar la temperatura en ese punto localmente? Y a eso se le llama la tendencia, a veces le llama uno, la tendencia local, o también uno le llama la tasa de cambio local. ¿Sí? Y tiene otra parte que es esa de acá, que es u punto gradiente de t. ¿Ya? Eso de ahí tiene nombre, pero en realidad lo que tiene nombre es menos u punto gradiente de t. Menos u punto gradiente de t se llama la advección. Y ya ustedes van a familiarizarse con este término porque uno siempre habla de la advección, ya en meteorología. Y cuando uno habla de la advección, se está refiriendo exactamente a eso. Ya vamos a ver por qué es positivo, ya vamos a ver por qué esta ecuación es tan importante para nosotros en dinámica. ¿Ya? Así que seguimos el jueves con esto. No sé si tienen dudas que quieran preguntar fuera de la grabación.